pues de este libro de Luis Carlos García Lozano, Los finales del mundo, a nombre del Ayuntamiento de Torreón y del Instituto Municipal de Cultura y Educación, pues les doy la bienvenida. Soy la maestra Nadia, encargada de la coordinación de literatura, y pues me da mucho gusto contar con esta mesa y contar con su asistencia. Y pues estamos muy contentos, Carlos, de que haya llegado pues ya este día de presentar esta obra, que forma parte pues de la colección Viento y Arena, estos libros que hemos estado haciendo de la coordinación de literatura del instituto como un proyecto editorial del instituto desde hace ya 4 años y ahorita. Entonces, bueno, este libro, lo que hemos buscado sobre todo en la convocatoria Viento y Arena, que por cierto ya está abierta, quienes tengan interés en participar y que se les publique su libro, pues pueden enviar su obra. Obviamente pues hay un jurado que dictamina, y aquí la obra de Luis Carlos García Lozano resultó ganadora de la convocatoria Viento y Arena 2025 a través, y este reconocimiento fue otorgado por un jurado que incluyó a Daniel Saldaña París, Laet Jones y Alicia Molina, pues 3 personas, 3 autores pues muy respetados en el área de la literatura, y lo cual pues nos dio mucho gusto saber tu libro seleccionado. Entonces, de la colección Viento y Arena, pues prácticamente estamos hablando de alrededor de 27 títulos que hemos publicado. No todos son de autores jóvenes, hay autores con trayectoria, hay autores de la invitación expresa, hay autores de literatura pues ya más o menos de tradición. Pero, por ejemplo, pues hace poquito presentamos otro libro también que resultó ganador en este mismo año, que es el de Desgraciados y Malagradecidos, de David Ramírez Ortega. Y pues en otros años hemos tenido libros muy hermosos que se han publicado a través de este programa editorial. Por ejemplo, tenemos el de... Ay, se me perdió el nombre. De a poco la mirada se queda vacía, de Alfredo Castro. Tenemos también Cura Rotatoria, de Lucila Navarrete, Con el barrio opuesto, de Iván Hernández. Tenemos también El renacer de Catalina, de Angélica López Gándara. Habitación del pánico, de Sergio Alejandro Rojas Muñoz. Érase una vez en la Revolución Mictlán, de Fernando López. Tenemos también El valle de las auras, de Jesús Alberto Flores Valenciano. La obsesiva realidad del caos, de Raúl Alberto Lacalle Velázquez. Y pues son estos libros, algunos de estos libros, bueno, los que mencioné ahorita, pues son libros que se han publicado a través de esta convocatoria, la cual pues también Luis Carlos pues resulta ganador. Entonces tenemos una diversidad muy interesante en cuanto a propuestas literarias, y cosa que nos da mucho gusto desde el Instituto Municipal de Cultura y Educación. Voy a pasar a leer las semblanzas de nuestros participantes, agradeciéndoles que estén aquí. Bueno, voy a empezar con el protagonista de esta reunión, Luis Carlos García Lozano. Es ingeniero de profesión, licenciado en filosofía y escritor. Estudió ingeniería en alimentos al mismo tiempo que se diplomaba en creación literaria en la desaparecida Escuela de Escritores de La Laguna, donde participó en talleres de poesía y cuento. Apasionado del cine y del deporte, formó parte de la revista literaria virtual Registros de Voz, junto a sus compañeros de la Escuela de Escritores. Posteriormente fue cofundador de la Sociedad Filosófica de La Laguna, Sofía, asociación civil, con compañeros y maestros de la carrera de filosofía, con la que ha participado en múltiples conferencias y ponencias. Actualmente continúa ejerciendo profesionalmente como ingeniero, está casado y tiene 2 hijas hasta el momento en que se publica este libro. No sé si yo aumento el número. ¿Será 2? Así, hasta ahí llegó. Un aplauso para Luis. Tenemos también la presencia de Alejandra Madero García. Estudió la licenciatura en Relaciones Industriales y la especialidad de Finanzas y Mercados por la Universidad Iberoamericana de Torreón. ¿Qué andas haciendo en literatura si estudiaste esto? ¿Qué? Relaciones Industriales y la especialidad de Finanzas. Bueno, ¿qué? En el 2013 empezó a desarrollar actividades culturales
con el restaurante Bar Calafe, no sé si lo estoy pronunciando bien, donde se impartieron talleres literarios con la participación del maestro Saúl Rosales y donde se organizó el segundo Foro de Arte Pizarro organizadora junto con sus colegas por 5 años. Estudió en los talleres de literatura, ahora sí, con Saúl Rosales, Ruth Castro, Jaime Muñoz y Germán Cravioto. Desarrolló un fanzine en el 2017, publicó el libro Cádatos en el 2019, participó en los compilados Un lugar menos común en 2018, Narrar abajo en 2020, Historias en el umbral en 2024, Decirlo ahora en 2025. Bienvenida, Alejandra, qué gusto verte nuevamente. También contamos con la presencia de ando cambiando los nombres, perdón, Alfredo Loera, es maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana, inició sus estudios de literatura en la Escuela de Escritores de La Laguna. De 2009 a 2011 fue becario de la Fundación para las Letras en México. Publicaciones suyas han aparecido en revistas como Interpretatio, ¿cómo se dice eso? Así es. Me está fallando la vista, perdón. Pero bueno, ahí voy. Texto Crítico, la revista del Colegio de San Luis, El Pez y la Flecha, Casa del Tiempo, Círculo de Poesía, Este País y Tierra Adentro. Títulos de su autoría son Aquella Luz Púrpura, que tiene 2 ediciones, en el 2010, 2017, en inglés. Ese libro, que publicó en el 2019. Y bueno, aquí viene Guerra de Intervención 2022. Sin embargo, acabas de publicar otro libro. Sí, se me pasó a incluirlo, Un largo adiós que no se acaba, que salió este año. Un largo adiós que no se acaba, que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Sí? Entonces, también pues muchas felicidades por esta nueva publicación. Actualmente es candidato a doctor en literatura hispanoamericana en la misma Universidad Veracruzana. Alfredo, mucho gusto que estés aquí. Gracias, un aplauso. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Les quiero comentar que para mí este libro me encantó y bueno, traigo aquí un pequeño texto para compartir con ustedes. La primera vez que leí este libro fue a finales del 2020. Casi 200 cuartillas en la pantalla de la computadora. Estábamos en un club de escritora virtual, los tres y nuestra querida amiga. Y me pareció fascinante. Le pregunté a Luis cuándo pensaba publicarlo y me respondió que no tenía intención de hacerlo. Algunas situaciones eran experiencias reales y no quería exponer a nadie. Me impactó pensar en cuántas personas tendría un libro tan bueno guardado en su computadora, condenado a no ver la luz pública. Era una anécdota que yo contaba seguido, o sea, estaba platicando y decía de que tú crees, conozco gente que tiene libros guardados en un USB y que no van a ver la luz. Y bueno, después perdí contacto con Luis, 6 años más tarde me escribió para darme la buena noticia. Había publicado su novela. Este hermoso libro comienza con frases como el destino, ese ir y venir que parece involuntario y personal, a veces permite salir de un círculo desajustado para ir a otro que tampoco cerrará, pero que se traza para seguir y tal vez morir cuantas veces sea necesario. ¿Por qué no confesarse y ya? ¿Por qué imaginar siempre será una tarea más bella que la de recordar? Bueno, estas frases, ustedes van a ver muy solemne y muy serio, pero hay frases muy llegadoras en el libro que les recomiendo que lo lean. Recuerdo que asistí a unas clases de filosofía que impartía Luis hace ya varios años y en alguna ocasión me comentó que él era católico aristotélico, lo cual me cayó muy en gracia, pues a mí me apasionaba la filosofía existencial escrita con poesía, a la cual no es de sus favoritas en particular. Y sin embargo, este libro me resultó profundamente existencialista y poético, porque no hay nada más difícil que transmitir la experiencia personal de una forma bella, de un modo que permita a los demás conocernos, entendernos o al menos acercarse a lo que vivimos. Muchas veces buscamos ser entendidos y fallamos en poder expresarnos.
Esa habilidad es extraordinaria y Luis la logra con este libro. Me encantan los textos donde, contando lo más cotidiano, el autor tiene la agilidad de colar frases como esta. La figura más triste siempre será la de un hombre que desea ser admirado a toda costa sin tener nada verdadero por lo cual serlo. Eso, en un mundo donde todos queremos ser influencers y vivimos buscando admiración, el autor se desnuda ante sus circunstancias más difíciles, pero con una poesía que termina siendo en sí misma digna de admirarse. También me parece encontrar ecos de Schopenhauer y hasta el nombre de Cioran en medio de situaciones cotidianas en un Torreón literato, lo cual me resulta absolutamente fascinante. Otra razón por la que este libro me gustó tanto es que me identifiqué profundamente con el personaje. Creo que todos hemos vivido eso, sentirnos lejanos a todo, fuera de lugar, extraños en nuestra propia vida, pero sin atrevernos a confesarlo. Aquí el escritor se expone con una honestidad tal que podrías jurar que está hablando de tus propias experiencias. Y al vernos reflejados en él, podemos descansar un poco, como si alguien se hubiera sacrificado por todos los que no supimos cómo hacerlo o no encontramos las palabras para poder expresarlo. Lo que más disfruté de esta novela, y quiero ser honesta, me encanta el chisme, más aún el chisme literario, es que trae anécdotas personales que jamás saldrían a flote en una conversación de literatura y filosofía. Una anécdota escrita tiene esa ventaja sobre la conversación hablada. Te permite detallarla, jugar con las palabras, con la metáfora, releerla a tu antojo. Una de las que más me llamaron la atención es la descripción de cuando el personaje principal, Lucio, participa en una orgía simulada, vestida y alcoholizada, para rendirle homenaje al ridículo. Son anécdotas que solo se disfrutan así, en el recuerdo de preparatoria de alguien que ya no existe, porque ya vivió muchos finales del mundo y ahora es otra persona. Y cabe aclarar que Luis siempre me ha dado la impresión de que es una persona muy solemne y muy serio. Me divertí mucho con estas anécdotas que no me esperaban. Aparte, siento que hay un placer en leer libros de personas que conoces cuando eres tan metiche como yo. Yo, contándole a mi hija sobre este libro, le contaba que me gustaba saber que escriben otras personas que conozco. Y me dice, sí, como los influencers que bloguean su vida personal. Y dije, pues sí, puede ser algo parecido, como alguien que bloguea su vida, pero de una forma más artística. Uno de los muchos logros de este libro es hablar sobre las prácticas autodestructivas que tanto nos cuesta aceptar o cambiar. Verlas narradas desde una primera persona, aceptadas e integradas a la conciencia. Y en algunos capítulos desde un observador externo, sin posibilidad de ayudar a un ser querido. Incluso hay momentos en que el tono se vuelve enojado, celoso, impotente, para después sentirse infiel por no participar de esa autodestrucción en grupo y buscar su salida. Me identifiqué mucho también con la cultura de la laguna, esos convencionalismos que habitamos sin cuestionarlos, pero que al verlos plasmados en papel cobran otra dimensión. Estos días soleados, las oportunidades, la economía, todo esto estructura la mente del lagunero y el escritor lo embellece de un modo que hace que una parte de Torreón quede guardada entre estas letras de una forma sublime. Luis me platicó que vomitó este libro como catarsis, y los que escribimos sabemos de qué habla. Nos apoyamos en la escritura para procesar lo que no podemos digerir de otra manera. Esa es otra de las razones por las cuales este libro me gusta tanto. Es una catarsis sobre los finales del mundo propios, esos ciclos que terminan y que tanto nos cuesta soltar. Amistades que se van, identidades que mudan, hábitos que abandonas y de pronto ya no te reconoces. Al leer este libro me sentí muy acompañada para procesar mis propios finales. Me dio nostalgia al identificarme en varias situaciones que también terminaron. Acepto que lloré para el final del libro,
que no quería que terminara y que solo me queda recomendárselos para que lo disfruten y les ayude a vivir sus propios finales de los mundos. Al terminar el libro me reuní con Luis y con Alfredo para preguntar de los personajes en la vida real, de saber qué fue de ellos. Y me dio mucha envidia que Alfredo se identificaba a la mayoría y ojalá esos personajes puedan leer este libro para saber que los inmortalizaron y los ventanearon un poco. Muchas gracias. Bueno, pues les quiero agradecer mucho que estén aquí presentes, aquí para festejar precisamente en el Día del Libro, el 23 de abril, Día del Libro. Es el nacimiento de William Shakespeare y es el cumpleaños de William Shakespeare y de Miguel Cervantes. Por ese motivo se celebra internacionalmente el Día del Libro. Y para mí también es muy grato estar aquí acompañando a Luis Carlos en la presentación de su primera novela. Pues ya Luis Carlos tiene muchos años de conocerlo, yo creo que alrededor de 20 años más o menos. Y también no quisiera dejar de mencionar que también aquí está Ignacio Garibaldi, pues Teresa Muñoz, que fue la directora de la Escuela de Escritores en aquel tiempo, pues estaría muy contenta de haber publicado este libro, ¿no? Teresa Muñoz, que ya murió hace 2 años, pero sí estaría muy contenta de vernos aquí reunidos para presentar esta novela. Y yo también preparé un texto, es una novela muy compleja y con eso no es una cuestión negativa, al contrario, es una virtud que tiene el libro. Yo soy de la creencia de que la literatura, ahorita está muy de moda que las cosas tienen que ser sencillas, fáciles, digeribles. Yo creo que esa es una pésima estrategia para la promoción de la lectura. Mientras más fácil sea una cosa, la gente le pierde el interés más rápidamente. Yo creo que la gente anda buscando cosas, la gente tiene búsquedas. Y claro, también hablando de la cuestión existencial que ahorita mencionó Alejandra, que también Luis Carlos creo que estaría de acuerdo, es que por ejemplo también se ha mencionado, por ejemplo un psicólogo filósofo como Víctor Frank diría que esta sensación de vacío que tenemos en la actualidad viene también de que todo es muy fácil, ¿no? Víctor Frank comentaba que lo que necesita el ser humano es cierta adversidad, ¿no? Y en esa adversidad, el momento de trascenderla es cuando tiene un sentido de vida y encuentra como una sensación de satisfacción, ¿no? Y yo creo que eso pasa con los grandes libros. Decía Kafka que si no sientes como un hachazo que te rompe la cabeza, el libro realmente no valdría mucho la pena. Y yo creo que el libro de Luis Carlos es de esos libros. Es un libro que cuando lo terminas de leer sí eres otra persona, sí cambió algo dentro de ti. Y enhorabuena, en eso felicitar mucho a Luis Carlos porque a pesar de, en su primera, vamos a ponerlo en su primer intento, pues ya logra algo muy interesante con su libro, ¿no? Con su novela. Y yo creo que también eso va muy bien de la mano con lo que ahorita comentó Alejandra, ¿no? Que es una especie de catarsis, ¿no? También en la escritura, el primero que está buscando algo es el que escribe, ¿no? Y entonces tanto el que escribe encuentra, también le puede dar algo a los lectores, ¿no? Si el escritor no encuentra nada, el lector tampoco va a encontrar nada, ¿no? Y va a sentir que fue una lectura que pudo haberse evitado o pudo haber sido hecha o no hecha sin ninguna diferencia, ¿no? Pero creo que el libro de Luis Carlos, como él está buscando algo en su vida, en su búsqueda personal, este libro se convierte en ese testimonio, ¿no? Y creo que sí lo haya, y por eso a un lector le puede generar grandes satisfacciones. Y dicho eso, voy a leerles el texto que ya tienen preparado. Yo lo tengo aquí de manera virtual aquí en mi celular, entonces por eso lo tengo aquí. Se titula Los finales del mundo, de Luis Carlos García Lozano, o de cómo la filosofía no es suficiente. También eso quiero comentar un poquito antes de empezar el texto. Luis Carlos ahorita se comentó que él estudió la licenciatura en filosofía, y yo en general lo considero, la parte de escritor lo considero un filósofo. Ya nos hemos reunido durante muchos años a practicar la filosofía,
y ciertamente en filosofía pues él está muy versado, y lo que tiene la filosofía es que, como ustedes saben, por medio de una especie de sistematización o racionalización de ciertos elementos de la realidad pueden dar como respuestas a ciertos problemas de la vida, pero esos problemas, esas soluciones siempre son contingentes, nunca resuelven de todo el problema, ¿no? Yo creo que este libro precisamente es ese descubrimiento de algún modo de Luis Carlos, o al menos del autor que nos narra la historia, del personaje que nos narra la historia de Lucio, y por eso titulé este comentario o de cómo la filosofía no es suficiente. Dice, en una entrada de su diario, Søren Kierkegaard escribió: la filosofía tiene la razón al decir que la vida debe comprenderse hacia atrás, pero se olvida de la otra proposición, que ha de vivirse hacia adelante. El danés con esta frase ya empezaba a intuir la incapacidad de la filosofía para dar respuestas. Si algo diferencia a los pensadores modernos como el mismo Kierkegaard o Nietzsche de los clásicos como Platón o Aristóteles, es la pérdida de la ingenuidad. No hay salidas fáciles, mucho menos atajos. Nadie puede ayudarnos a sobrevivir en este mundo. En su libro Temor y Temblor, el danés agrega: el mundo exterior está sujeto a la ley de la imperfección, y por ello podemos ver una y otra vez la circunstancia de que también come quien no trabaja. Pero en el mundo del espíritu no ocurren las cosas del mismo modo. Solo quien ha conocido angustias reposa. Y bueno, en ese sentido hay que comentar un poquito, porque Kierkegaard siempre comenta el problema del ser humano es la angustia, ¿no? Es esta sensación del mismo hecho de tener existencia genera una sensación de angustia, porque tenemos que buscar ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, incluso la cuestión de las religiones, ¿no? Los creyentes en Dios pueden encontrar sentido en la creencia de Dios, ¿no? Y cuando yo muera me voy a encontrar con Dios. Y Kierkegaard dice, bueno, sí está muy bien, pero mientras no mueras tú estás por tu cuenta en este mundo, y en ese sentido tú tienes que arreglártela solo. Y él dice, bueno, en la vida material sí pasa esto de que alguien hace trampa y se sale con la suya y se roba esto y tiene éxito material, pero él dice, en el fondo, no podemos mentirnos. Y en el fondo solo los que hacemos la tarea, solo los que hacemos la chamba, somos los que estamos en paz. Y es un poquito la cita, no sé por espacio la reduce demasiado y quizás no se entiende mucho. Continúa la lectura. Con estas palabras, Kierkegaard descubre que el conocimiento para afrontar la realidad de la vida no se genera de forma vicaria. No importa la lectura ni los consejos, estos servirán de poco cuando los veamos inmersos en carne propia dentro de las vicisitudes de la experiencia. Por más que se intente razonar acerca del mejor método para confrontar el mundo, el conocimiento adquirido de dichas reflexiones servirá de poco. El mundo es de suyo lugar irracional, y cualquier enfoque racional del mismo no basta para comprenderlo. En ese aspecto, el orden de la existencia se basa en la administración del caos. Estar en la realidad precisamente implica adentrarse en lo incoherente. Vanos son los esfuerzos por evitarlo. La conciencia de ello es la raíz de la angustia, pues el individuo se ve obligado a tomar una decisión entre dos opciones: vivir o no hacerlo. La paz está en la evasión del movimiento. La calma está en nunca verse en la encrucijada. La fantasía es postergar la decisión, pero no es posible lograrlo por mucho tiempo. Los objetos caen por su propio peso. Y Franz Kafka también lo comprendió, y hay una cita de Franz Kafka que dice así: no es necesario que salgas de casa, el mundo llegará a ti para hacerse desenmascarar, no puede dejar de hacerlo, se prosternará estático a tus pies. Y también esta cuestión, ¿no? Hay esta tendencia, esta cuestión de vivir o no vivir, y de Kafka dice, bueno, aunque no quieras no vivir, el mundo va a llegar a tu casa y no te vas a poder librar de esa cuestión. El pensamiento filosófico apenas se alcanza a intuirlo, su lenguaje colapsa cuando aborda las contradicciones, no está hecho para hablar de paradojas, la literatura la aventaja en ese camino. No en balde tanto Kierkegaard como Nietzsche fueron despreciados por parecer más bien literatos. A estas alturas la disputa carece de importancia mientras las palabras continúan revelando lo verdadero. Siempre he creído que entre la buena literatura y la buena filosofía no hay mucha diferencia. Considero que en eso estaría de acuerdo conmigo el autor central de este texto, que es Luis Carlos García de Lozano. La naturaleza de su primer libro está en esta encrucijada.
la naturaleza de su primer libro está entrecruzada por las ideas más resumidas en estos párrafos anteriores. Los finales del mundo es una novela filosófica. El objetivo no aparece aquí como un defecto, porque también entre los filósofos, si dicen eres escritor, es como literatura, ¿no? Entre los escritores es que eres como filósofo también, tiene el mismo valor, ¿no? Pero yo soy de la idea que no deben separarse. Muy por el contrario, estamos frente a una de las mejores novelas escritas en nuestra ciudad. Me dio la tarea de plantear el problema de la incoherencia del mundo, lo irracional de la vida, con el objetivo de señalar que ese es el tema abordado por esta ópera prima. García Lozano ha sido un escritor con quien ya llevo años dialogando en bares, en cafés, en páramos, en borracheras infinitas, y con base en ello comento la necesidad de clasificarlo como filósofo. Con esto no me cuenta, no estoy infravalorando su trabajo. Se trata de un filósofo en pleno dominio del lenguaje literario. La prueba de ello es Los finales del mundo. Sin embargo, esa cualidad de su carácter en muchos sentidos explica el tono, el tema y el ritmo del texto en cuestión. La historia desarrolla 5 personajes: Lucio, Lulú, Eugenio, Judith y Ramón. Y bueno, como dijo Alejandro ahorita, de esos 5 personajes yo sí ubico a 4. Pero bueno, eso no tiene importancia. Todos ellos jóvenes estudiantes de la clase media a punto de comenzar sus vidas adultas. Lucio es el personaje principal, él es quien nos guía a lo largo de la trama. Adicionalmente, él es quien hace la pregunta implícita del libro: ¿cómo debe vivirse la vida? En los primeros párrafos argumenta, y el que nos cuenta la historia es Lucio, está narrada en primera persona, y él es el que va contando toda la historia. Y en las primeras páginas, que es como una especie de proenio, una especie de introducción, Lucio comenta: en el comienzo siempre pensaba en aquel refrán árabe o judío de que la sabiduría la dan los días, los libros y los viajes, y cómo sería mi camino, pues he sido un habitante del desierto que ha vivido aquellas 3 cosas de manera particular, como 3 formas de lo mismo. Puede ser que me faltan muchos días en la vida, que no es cierto que ya he llegado a la edad de las profesiones, pero ¿qué sabemos del tiempo y la vida? Y ahí cierro la cita. Y aquí contribuye. Aunque la pregunta puede llegar a parecer un lugar común incluso para toda la producción editorial de ese pusilánime género de la superación personal, lo cierto es que Los finales del mundo aborda la indagación de una forma absolutamente honesta, y eso vuelve válida la pregunta. Se trata de una novela donde un joven se transforma, hay una metamorfosis última, y quienes leemos somos testigos de ese cambio. Bajo ese orden de ideas, estamos también ante una Bildungsroman, que es un término de la lengua germánica que ha sido introducido como novela de iniciación. Este tipo de obras elabora el descubrimiento iniciático de la juventud. Lo hizo famoso el autor alemán, y tiene un nombre muy alemán, Johann Wolfgang von Goethe, alias Goethe, con las penas del joven Werther, ¿no? Que es una novela que le recomiendo mucho que la lean. Y él tiene otras novelas muy densas, muy largas, que son 3 novelas, si no me equivoco, que es el ciclo de Wilhelm Meister, que es un personaje un poquito a lo que está haciendo aquí Luis Carlos, donde vemos su maduración, desde joven hasta adulto. Lucio, que es el personaje principal, es la conciencia del libro, es quien indaga y en especial quien intenta una posible respuesta a la pregunta implícita. Y aquí viene una cita del gran personaje: he sido ante todo un desesperado y un miserable, porque un desesperado no sabe esperar, y un miserable no sabe qué esperar. Y cierro la cita. El tono es trágico y el ritmo reflexivo, casi elegiaco, pues el aprendizaje del personaje narrador ocurre a un alto precio. Acompaña y de algún modo colabora en la destrucción de sus amigos. La organización de las acciones sigue la estructura de la tragedia clásica, adaptada a la narrativa moderna. Lucio y Lulú fungen como el corifeo y el coro de los otros 3 personajes, Eugenio, Judith y Ramón. Estos últimos serán consumidos por la hubris, que es un vocablo griego traducido como desmesura, soberbia, arrogancia, la cual según los poetas griegos es el defecto más grande de la raza humana. El personaje trágico, por decisión consciente, entra en un ciclo de desmesura y así encuentra su destrucción física y moral. Eugenio, Judith y Ramón
tomarán dicha senda. Mientras tanto, el coro dialoga con ellos, intenta detenerlos sin lograrlo. Y sí, bueno, esa es la estructura del libro, y eso me pareció muy interesante. Yo creo que ahí está la maestría literaria de Luis Carlos, porque no nomás es contar una historia, sino también saber cómo contarla para generar en el lector el efecto emocional esperado, ¿no? La catarsis, que la catarsis no nada más sea del personaje, sino también del lector en este caso. Y en la tragedia griega, que es la tragedia clásica, los personajes trágicos, ellos deciden destruirse, ellos deciden, yo quiero destruirme a mí mismo. Ya me dijeron que estoy mal, ya me dijeron que no me vaya por allá, pero de todas maneras, si no hago eso, mi vida no tiene sentido y voy a irme para allá. Y entonces en la novela, Judith, Ramón y Eugenio son aconsejados por Lucio y Lulú de algún modo, porque bueno, Lulú no habla directamente con ellos, pero Lucio habla con Lulú, y Lulú y Lucio dialogan sobre lo que están viviendo los otros tres, y Lucio trata de decirle a los demás que no lo hagan, de algún modo. No se lo dice así tan directamente, pero en las acciones, y ellos no lo escuchan, ¿no? Ahora bien, la originalidad de la historia está en el descubrimiento de Lucio. Él desea entender, busca encontrar una solución ante la vida, por ello se la pasa leyendo. Y esta es otra cita del personaje. Por el día, la luz de la mañana me entusiasmó, pues sobre las páginas podía ver amanecer, y eso siempre deja el entusiasmo que puede formar el ánimo por el resto del día. Seguí leyendo hasta el mediodía. Había pasado ya muchas horas en que no me despegaba del libro. Las dos novelas se confundían, la novela escrita y la novela soñada. Y ahí se cierra la cita. Analiza cada uno de sus actos y pensamientos. Él más de una vez señala no estar listo para vivir. No quiere cometer los errores de sus amigos y por eso se abstiene. Decide vivir por medio de los otros. Alberga la intención de convertirse en escritor y así justifica su estatismo. Ser testigo asegura le permitirá relatar en el futuro, hecho que se ejecuta en la misma lectura de la novela. Y esta es otra cita de Lucio. Nunca he tenido que presionarte, le dice Eugenio, uno de los personajes, para que me cuentes nada. De hecho, nunca he dicho que vaya a escribir sobre ti. Sabes que me gusta escribir, pero no quiero escribir la realidad. Siempre he preferido el sueño. Y tú eres un mal sueño que cargaré conmigo. Y ahí cierro la cita. Él es quien narra la anécdota, quien reflexiona y valora las acciones de la misma. No obstante, en dado momento descubre que, al igual que todos los otros personajes, está en la encrucijada. La decisión de vivir debe resolverse. Ingenuamente confía que sus lecturas y reflexiones lo mantendrán a salvo del caos y la incoherencia. Como ya el lector de este comentario lo intuye, no sucede de esta manera, y Lucio, al final de la historia, aunque ha sufrido una transformación que eleva su nivel de conciencia, por otra parte, es dominado por un mal sabor de boca ante la realidad. El sentimiento de desasosiego lo colma. Y bueno, esto ocurre principalmente por el personaje Judith. El personaje Judith, Lucio, tiene una relación con el personaje Judith, y es ahí donde, por el llamado del amor, porque podemos ponerlo que en una relación interpersonal con los amigos, de algún modo tú puedes distanciarte y no perder la amistad. Tú decides, no, yo no voy a ser uno que tú. Pero en la cuestión del amor es diferente el trato, porque para que el amor se consuma, se concrete, se tienen que aventar los dos al abismo, no vamos a ponerlo de ese modo, ¿no? Los dos tienen que ir hacia el mismo. Y entonces, cuando Judith llama, es como el llamado del héroe, ¿no? Cuando Judith llama a Lucio tiene dos opciones. O aquí se acaba, o sigue el amor, y él decide irse el amor, y es donde entra esto del caos, ¿no? Porque de algún modo, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero en el amor hay cierto caos, si no, no se da eso que es la pasión. ¿Sí? Y bueno, ya termino. Los finales del mundo es mucho más interesante y compleja. El esbozo presentado más bien es una invitación a entrarse en sus páginas. Es una de las mejores novelas publicadas en nuestra ciudad, y en eso también pues, felicitar al municipio por la publicación de este libro. Quien la lea no se repetirá. Y pues muchas gracias.
por la presencia, agradecer al municipio y sobre todo a Nadia por la organización del evento. Obviamente que estar aquí es un gusto para mí, para presentar, digamos, el fruto de trabajo, ¿no? Y agradecer también aquí amigos y presentadores que yo sé que tienen una relación también cercana con el libro, ¿no? Desde su origen, como dijo Ale, es un libro que nació en la pandemia y casi fue precisamente eso, un vómito literario o una catarsis durante la pandemia y el claustro, ¿no? Entonces surgió así, surgió en 3 meses de escritura de todo el día, ¿no? Día, noche, tarde y la madrugada, ¿no? Y en realidad es que era un texto que posiblemente necesitaba haber escrito con tiempo, pero el trabajo, la vida no me había dejado, y entonces es en realidad algo que ya estaba ahí, que ya se había fraguado de muchas maneras, y de alguna manera también hace que la discusión sobre si soy o no soy un escritor, si la literatura o qué papel juega la literatura para mi vida, ¿no? Y la filosofía y cómo discuten, también eso se refleja en el libro y pues de eso se trata, ¿no? Yo creo que el filósofo o el escritor todo el rato se está preguntando qué significa escribir o qué significa filosofar, ¿no? Y eso se refleja también ahí, pero el hecho de que haya salido así, sin una construcción previa, digamos, sin haber querido estructurar una novela, y en realidad salió como tenía que haber salido porque era una forma muy natural. Lo que el adjetivo existencialista es válido si entendemos por existencialista que es el mero vivir sin estar como nadie, nunca nadie está preparado para vivir, sino arrojarse, ¿no? Sino estar puesto en el mundo antes de que te digan qué hacer, ¿no? En ese sentido sí es existencialista, sí cabe el adjetivo, porque el municipio también la calificó así, pero si pensamos que la filosofía existencialista de los años 60, no tanto, ¿no? Pero es existencialista por este reto de que la literatura transmitiera la vida cruel, eventos que pareciera que no son literarios, pues que también fueran tratar de estirar la literatura hasta donde se pudiera para que fuera lo más real posible, ¿no? Ese es el sentido de estar siempre discutiendo si estaba escribiendo sobre la realidad o estaba escribiendo sobre la literatura, y si la literatura y la vida se pueden mezclar, ¿no? Entonces Lucio, que es el personaje que cuenta su historia, es el alter ego que tuve que construir para que fluyera esa historia, ¿no? Si fuera una confesión al estilo agustiniano, pues tendría que haberme puesto yo mismo en la confesión, y tal vez sería muy pronto para hacerlo. Por eso Lucio se pregunta si no es muy temprano para confesarse. Eso se hace al final de la vida, cuando ya uno, digamos, ya está en la revisión final, ¿no? Y en este caso no, Lucio sabe que todavía anda en mitad del camino de la vida, pero ya es necesario que haga una revisión del pasado, ¿no? Y bien es cierto, también es una novela de crecimiento, una novela de desarrollo, una novela de juventud, ¿no? Que a mí ese género me gusta mucho, pero me gusta más en el cine, ¿no? El coming of age en el cine me gusta mucho más que en la literatura, porque en la literatura, digamos, no se puede dejar de ser romántico, aunque no quieras. Tiene que ser uno romántico porque estás hablando del crecimiento, ¿no? De cómo madura una persona, de cómo se puede aprender de la vida, y eso ya suena a desarrollo personal, ¿no? Entonces, para que no caer en esas recetas fáciles de la vida que se da en este tipo de libros de superación personal, se salva, o creo yo que se salva, al desubicarse un poquito sobre qué se puede aprender de la vida, ¿no?
si bien Lucio pues llega a una madurez, ¿no? Y más o menos son 5 personajes, como si esto hubiera sido consciente, ¿no? Se los platico como si esto hubiera sido consciente, pero no fue consciente. Yo estaba pensando en La Naranja Mecánica, en el libro, no en la película, que tiene 21 capítulos, porque el personaje se supone que llega a la edad adulta a los 21 años y por eso son 21 capítulos y cosas así, ¿no? Entonces yo estaba pensando que fueran 5 personajes, 5 capítulos que hablaran de los 5 años que una persona pasa en la universidad y cómo entra y cómo sale completamente distinto, ¿no? O sea, una variación. Ya te descubrí un poquito más cuál era el sentido, pero digo, no es una cuestión que hiciera conscientemente, es una cuestión que se dio al momento de estar escribiendo, de estar encontrando una forma mientras que se va descubriendo esa forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lucio es escritor y no quiere ser escritor, y no quiere ser escritor con mayúscula, ¿no? Porque no sabe que la literatura no va a ser una profesión, sabe que la literatura es una cuestión donde intervienen muchos más factores que la búsqueda personal. Entonces, si la literatura todavía tiene espacio para el futuro, creo yo que es el espacio donde conecta con personas de verdad, en situaciones de verdad, y donde nos identificamos duramente con las cosas que nos toca vivir, ¿no? Y este es el enclave entre literatura y la vida, ¿no? Que ese es el sentido, ¿no? Pero no deja de ser crítico, pues, o sea, decir hasta dónde tendrá entonces que llegar la literatura y la literatura que hagan de aquí en adelante todos, ¿no? O sea, para que tenga validez en un mundo donde ya tenemos inteligencia artificial, donde ya tenemos muchas otras distracciones, muchos entretenimientos, ¿no? ¿Qué lugar va a tener la lectura para esa vida moderna? Y creo yo que la solución está, o la propuesta, o la idea es, pues, yendo a la vida tal y como es, o sea, no menospreciar temas por no ser suficientemente literarios, o no tener miedo a hablar de ciertas cosas porque no resultan bonitas, o porque no resulta bueno para las otras personas que lo lean, ¿no? Se tienen que enfrentar también a eso, ¿no? A lo que cada uno vive, y aunque sea pues ramplón, simple, bruto, cruel, que son adjetivos que están siempre ahí, ¿no? Que Lucio siempre habla de esa realidad como bruta, como cruel, como atroz, ¿no? Y creo que ese es el sentido de una literatura que tenga cabida para nuestras vidas en estos tiempos, ¿no? O sea, y con ello la literatura, la filosofía o la cultura, como sea, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una novela de crecimiento, sí, salvando esas cuestiones, ¿no? Y sí es una catarsis personal, pero la otra vez estaba escuchando una conferencia sobre inteligencia espiritual. Ahora resulta que hay una inteligencia espiritual, y ha habido muchas cosas que he descubierto de mi propio libro, o de lo que hice, ¿no? Cuando ya lo había hecho, o sea, cuando ya estaba escrita, empecé a investigar un poquito sobre la literatura de la confesión, sobre la autoficción, sobre la autobiografía ficcional, que yo no sabía que existían tantos géneros, y lo fui descubriendo hasta que ya estaba hecha, ¿no? O sea, no fue algo que me lo propusiera así, ¿no? Pero creo que también es, si se puede calificar de existencialista, o de filosófica, o de falsa confesión, o de autoficción, realmente pues eso lo decidirán ustedes. Yo, digamos, salió la forma que me pareció más adecuada a lo que se quería expresar, y aquí está, ¿no? Finalmente es ahora sí, si lo vemos como una mirada más completa de qué es esto, yo diría que es como
un canto a la amistad o una forma de venerar el amor y la amistad, ¿no? Y de qué manera eso puede pervivir y hacer fortalecer las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con las otras personas. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De escribir para ustedes, para los amigos y para que se sientan identificados con unos personajes y se sienten identificados con el personaje que son. Y nada más, pues muchas gracias, de eso se trata. Luis Carlos, perdón, no sé si desees leernos un fragmento de la obra, por favor. Bien, voy a aceptar la sugerencia de Alfredo de qué fragmento leer, porque realmente no había... Realmente las citas que extractaron me gustaron mucho. Siento que ahí se refleja claves de la obra. Y voy a leer un fragmento del segundo capítulo donde Lucio y Eugenio empiezan a convivir y resulta que Eugenio anda perdido por el vado, ¿no? Es esta parte, ¿no? Empieza a convivir con los perros callejeros, ¿no? Y vive en el vado realmente, ¿no? Entonces dice: empecé a temer por la cartera que dejaba sobre el tocador, porque empecé a notar que me faltaba dinero y debía ahorrar lo poco que me pagaba para pagar la escuela y tener para los gastos corrientes del siguiente semestre. Tomaba mis cosas como un pequeño ladrón que luego las devuelve por sentirse culpable, pero las devolvía maltratados, manchados de comida, baba, moco, semen, porque no sabía si lloraba en las noches o se masturbaba, o ambos, yo qué sé. Y todo lo tenía que limpiar siempre porque me regresaba mis libros, mis audífonos, mis zapatos. Había papeles por todos lados y hacía pequeños dibujos en las hojas que eran como figuras deformes. Está hablando de Eugenio. 1000 ángeles atravesados por espinas, otras veces tiburones y lobos, porque siempre fueron sus animales preferidos. Y empezaba a llegar cada vez más tarde del trabajo para tener que pasar menos tiempo con él y tener que llegar solo a dormir, hasta que un día ya no estaba esperándome en la esquina. Y entonces, entre alivio y pesar, dormí esa noche y la siguiente, porque me imaginaba que algo había encontrado, alguna otra casa donde meterse. Pero luego recordé que había mencionado dormir en el vado, pero de verdad dormirá en medio de esa basura, debajo del puente donde todos los perros mean. Entonces una de las noches fui a buscarlo, y ahí estaba, al fondo del río de piedras, en calzones, como si acabara de hacer su ritual de despedida del sol, algún tipo de yoga de la pobreza, de la miseria y la redención. Tenía 2 o 3 perros que ya le seguían como cualquier vagabundo, y los perros me vieron, listos para atacar o huir. En cualquier caso, me detuve y él me saludó de lejos. Entonces los perros empezaron a mover sus colas en recibimiento feliz. Me acerqué, me contó que hace 2 días había tenido que pelear con un vagabundo por sus pertenencias y sus perros contra los suyos, y que habían terminado aventándose riscos con mala puntería y débilmente, como estaban ambos, debiluchos por el hambre de días. No sé por qué me contó eso, pero le dije que entonces se había entretenido bastante. No podía fingir que me causaba cierta repulsión natural. Regresa a la casa, le dije, pero no aceptó. Dijo que le pertenecía a la ciudad y que se sentía a gusto entre aquello que era toda la intemperie agresiva de la naturaleza y la ciudad, ni salvaje ni ciudadano, ni civilizado ni bruto, más allá de esos dos, el resultado animal de una cultura que a todos enferma. Ven, me dijo, bajemos a lo más hondo, quítate la camisa, necesitas ser libre. Y tenía razón, estábamos correr así, de frente al viento con el pecho abierto, de manera que nuestro cuerpo se diera cuenta de la libertad que había perdido,
de la libertad que había dentro de sí y que necesitaba salir, dejarse ver, mostrarse al cielo negro y neblinoso de la noche. Entonces empezamos a correr como un par de indigentes perseguidos por un espíritu espontáneo de alegría final, donde el mundo se acabaría con la respiración cansada y agitada de una buena andanza veloz sin rumbo, en medio de la basura, sorteando las piedras y los escombros, brincando sobre los animales muertos, perseguidos por nuestros perros famélicos que nos acompañaban. Eugenio tropezó y se lastimó, pero se levantó y siguió corriendo, ensangrentado, como el tarado feliz en que se había convertido. En ese, el más inteligente de los hombres que yo había conocido, y yo, sin saber a dónde iba a llegar, ni hasta dónde iba a resistir, justo como se adentra en una calle oscura, pero corriendo con los ojos cerrados y el pecho abierto hasta que los pulmones me explotaran.